La polémica ley antisociedad, la ley que regularía a las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, será llevada a segunda discusión en la Asamblea Nacional y podría, según denuncian activistas de derechos humanos, coartar el espacio cívico en el país. Denuncia que esta ley se basa en elementos que no son reales, como que hoy no hay ningún tipo de regulación sobre las ONGs. No se sabe cuánto dinero ingresan o en qué se gasta. Señalan que busca restringir el espacio cívico y eliminar algunas ONGs que son incómodas para el régimen. Desde Caracas, Luis Alejandro Olaya tiene el reporte. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela diversas ONGs han mostrado preocupación luego de que se retomara en la Asamblea Nacional electa en el año 2020 el mecanismo o el proyecto de ley que busca regularlas, la denominada ley antisociedad, que busca regular aspectos, entre ellos financieros y de formación y actividad de estas ONGs. Señalan que lo que se busca es un marco punitivo como el de Nicaragua para sacar del camino a ONGs que puedan ser incómodas para el régimen venezolano en materia de derechos humanos y solamente pues mantener a ONGs que puedan ser controladas de alguna manera. Indican que es falso que hoy no haya una regulación sobre las ONGs. Señalan que ellos se rigen bajo un marco normativo y que incluso rinden cuentas en materia financiera y pagan impuestos al Estado venezolano. La denominada ley antisociedad, la ley que busca regular a las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, será discutida nuevamente en la Asamblea Nacional luego de que fuera engavetada por varios meses. Lo preocupante de esta ley es que regula el espacio cívico y pudiera hacer desaparecer a ONGs, pues aseguran activistas que pone elementos y requisitos imposibles de cumplir. Además, señala Ali Daniels, miembro de la ONG Acceso a la Justicia, que se basa en falsas suposiciones, como que hoy no hay regulación de los fondos que ingresan a las ONGs, tampoco hay registros ni controles. Que de aprobarse significaría la anulación de la libertad de asociación en Venezuela. Se dice que las ONG no estamos reguladas, cosa que no es cierto. Solo el Código Civil, que es el que regula fundamentalmente las ONG, tiene más artículos regulándolas que los 13 que tiene la ley. No hay abuso en un país donde, por ejemplo, al día de hoy, sin que la ley esté aprobada, si una persona quiera crear una organización para defender derechos humanos, en el registro se lo van a devolver. Y es que ha despertado la preocupación en varias organizaciones, pues varios de sus artículos buscan controlar el financiamiento, las formas de actividad, la participación de sus miembros, su constitución e incluso pueden tener carácter punitivo contra las organizaciones. Lo que siempre han querido, Maduro y su Asamblea Nacional promueven una ley que controlará a todas las ONG y asociaciones de Venezuela. Las ONG enfrentarán multas, cancelaciones y hasta cargos penales, una criminalización legalizada. Esta ley tendría el efecto de obstaculizar la libertad de asociación y el accionar libre e independiente de las ONG de la sociedad civil, al obligarlas a buscar autorización del gobierno para su funcionamiento. El énfasis explícito de la ley en el financiamiento extranjero y la designación de las ONG como agentes extranjeros agrava aún más sus preocupantes características. Además señalan que esta ley se basa en el argumento de que no hay transparencia en cuanto al manejo de las donaciones y en qué se invierte el dinero que ingresa, aunque aclaran activistas que el dinero de la ayuda humanitaria en Venezuela no lo manejan directamente las organizaciones, sino a través de organismos como la ONU, que rinde cuentas directamente al régimen venezolano. El dinero de la ayuda humanitaria, que es el grueso, el dinero que manejan las organizaciones no gubernamentales, se hace a través de un esquema con Naciones Unidas donde se rinde cuenta de cada centavo que se gasta ahí. Consultamos al diputado José Gregorio Correa, miembro de la Asamblea Nacional del año 2020, quien explica que el espíritu de esta ley es que haya mayor claridad y no haya malos entendidos o desvío de dinero en el financiamiento de estas ONGs. Sin embargo, aclara que él está de acuerdo con que sea un marco regulatorio, pero no que sea punitivo contra las organizaciones que ejercen labores humanitarias en el país. No puede ser un secreto, en ninguna parte del mundo es un secreto la donación. ¿Y en qué lo va a invertir? Bueno, porque si usted no me dice en qué lo va a invertir, bueno, podemos estar en presencia de un enriquecimiento propio. Lo que no puedes tenerla es algo ni punitivo ni complaciente. Desde diversos sectores han opinado sobre esta ley, entre ellos la Iglesia venezolana, que ha señalado que dar ayuda humanitaria o defender derechos humanos no puede ser considerado delito y no se puede caer en un patrón como el de Nicaragua. Pero no es ninguna falta en ningún momento en ningún país defender los derechos humanos y atender las emergencias humanitarias. Señalan que este proyecto de ley es peligroso, pues atenta no solamente contra la organización civil, contra la posibilidad de afiliación, de asociación en Venezuela, sino que además atentaría
contra los beneficiarios de esas ONGs, tanto en materia de derechos humanos como en materia humanitaria, que hoy además es apoyada por organismos internacionales que rinden cuentas al Estado venezolano. Desde Caracas, Luis Alejandro Elaya, para la tarde de NTN 24. Luis, gracias. Y hablamos de la situación de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, organizaciones que han cumplido un papel protagónico en la lucha por la liberación de los presos políticos, por ejemplo, el seguimiento y documentación de las violaciones de derechos humanos en este país, entre muchas más. Damos la bienvenida en Caracas a Laura Loza, directora de la ONG venezolana Acceso a la Justicia. Laura, gracias. Buenas tardes, gracias. Ojo, es mi opinión no poner las palabras en usted, pero a ver si coincide. En el fondo, ¿usted considera que el régimen quiere hacer de la asistencia social un monopolio, solo ellos atender las crisis, que por cierto, crisis humanitarias que ellos han creado? Sí, esa es una de las intenciones, pero también la intención es que haya mayor opacidad sobre lo que pasa en Venezuela, porque si no es por el financiamiento internacional y la labor que se hace desde la sociedad civil sin fines de lucro, porque el problema en Venezuela es que no solo son las ONG, también se está tratando de regular a las asociaciones civiles sin fines de lucro, y allí entra mucho, es decir, hasta los medios de comunicación independiente, hasta las universidades privadas, hay colegios también que están con ese esquemas. Es decir, es un proyecto con vocación totalitaria para callar completamente la crítica, la disidencia, aún más de lo que existe hoy en día, y para generar todavía más opacidad y menos claridad sobre lo que pasa en Venezuela. No es secreto que muchas están patrocinadas por organismos de Estados Unidos, quizá la USAID, pero vaya, ¿prevén que estos sean los pretextos o las argumentaciones para pues intentar disolverlos o expulsarlos por lo menos? Sí, ese es el discurso, vamos a decir que si hay agentes extranjeros, pues en realidad se trata de una intervención o de alguna manera de una injerencia en la soberanía. Sin embargo, ese fue el mismo discurso de la ley de Nicaragua, y de hecho lo de Nicaragua hablaba de factores extranjeros. Esta ley trata, o este proyecto trata de no poner eso tan de relieve, justamente para supuestamente que no sea comparada con la de Nicaragua. Sin embargo, tiene normas peores que las de Nicaragua, porque prevé más registros y situaciones de cierre más automáticas y mucho más claras que la de Nicaragua. Entonces, es muchísimo más intrusiva. De hecho, existe otro proyecto que se llama Ley de Cooperación, que ese sí es muy parecido a Nicaragua, es menos malo que este, pero al final del día es igual de malo, obviamente, porque ya vimos el resultado en Nicaragua. Pues son acciones contra las ONGs, pero preguntarle, para la comunidad en general, ¿qué riesgos representan estas fiscalizaciones? Sí, o sea, como dije, no son solo las ONG, son todas las organizaciones civiles sin fines de lucro. Allí entra la Cámara de Comercio, la Alianza Francesa, el Centro Venezolano Americano, por decir algunos, todas las organizaciones que haya creado la Iglesia, que crea la Iglesia para Caridad. Bueno, el impacto es enorme, evidentemente. O sea, es meterle mano a lo que queda de la sociedad civil, porque la ley excluye a los partidos, o sea, a lo que está regulado por ley especial, sea partidos políticos, sindicatos, gremios, que ya están regulados de una manera o ya le han metido mano, vamos a decir, o le están metiendo mano. Entonces, esto es el resto, que de alguna manera también obviamente está muy limitado, pero es esa la idea, ¿no? Entonces, evidentemente afecta a todo, porque afecta a la labor caritativa, la labor humanitaria, la labor de derechos humanos, la labor, además la ley es súper amplia en cuanto a que de hecho no son las actividades nada más de derechos humanos humanitarias que se pudiera pensar, sino que serían propias de las ONG, sino que no solo se refiere a cualquier forma jurídica sin fines de lucro, pero además se refiere a cualquier actividad y las lista, entre otras, educativas, tecnológicas, culturales, recreativas, es decir, etcétera. Entonces, es una ley realmente, por eso yo hablo de vocación totalitaria. Sí, cuando se piensa que en el camino no se puede poner peor la restricción de libertades, pues siempre hay un fantasma del Nicaragua ahí, ¿no? ¿Sí ven esa ruta, Laura, de pronto con este tipo de iniciativas, de acciones? Bueno, sí van a esa ruta definitivamente, porque todavía eso salió el año pasado, se paralizó y otra vez está allí.
Si van a esa ruta definitiva, pues sí, vamos a estar en Nicaragua. Paulatinamente, quizás un año o algo así, pero sí, por ahí va. Si no la siguen al final y es solo una amenaza, bueno, seguimos estando en esta situación que todavía, gracias a Dios, no somos Nicaragua, y ojalá sea así. Ojalá sea así. ¿Por qué en este caso no convocó a un referéndum a pedir, vamos, la opinión del pueblo, como sí lo hizo, por ejemplo, en el Esequibo? Bueno, evidentemente aquí, primero el referéndum también tiene sus limitaciones como tal. En el caso del Esequibo, las preguntas tampoco eran, algunas de ellas, acordes a la Constitución, pero además también sabemos que las condiciones que se dio el referéndum del Esequibo, pues no son, en general no es lo más democrático, ¿no? Pero sí, efectivamente esa reflexión es válida en el sentido que cuando quiero vender algo, pues yo llamo a un referéndum, y cuando algo no lo quiero vender, no. Pero también es verdad porque al final del día no hay, según tenemos entendido, no hay mucha simpatía con la ley dentro del propio chavismo. Es que es realmente algo muy peligroso. O sea, Venezuela está en una situación muy grave humanitaria. Esa ley crearía más problemas todavía. Es una narrativa que se intenta imponer a la comunidad en general, no sé si demonizar a las ONGs y a los otros organismos, ¿qué dice? Sí, perdón, ¿no escuché bien? De pronto es una narrativa que se busca imponer de parte del régimen a la comunidad en general, que pues demonizar a estas ONGs y demás organismos. Sí, correcto, disculpa. Sí, efectivamente, siempre debe haber un enemigo, ¿no? Entonces, ahora son las ONG que se hacen millonarias con estos bienes o que hacen lavado de capitales. Esa es un poco la narrativa. Los fondos y viajan, etcétera. Entonces, eso ya tiene un tiempo, pero efectivamente va volviendo a aparecer. Y también la idea de eso es no hablemos de la inhabilitación de María Corina, que por cierto está retrasado eso en el TCJ, no se ha terminado de decidir, ya se ha superado el lapso legal. No hablemos tampoco de justamente de la suspensión de las primarias, que por cierto el texto completo de la sentencia tampoco salió nunca, sino un pedazo. Entonces, una cosa muy rara, jurídicamente hablando, un desastre. No hablemos de elecciones, obviamente. Ese es el punto fundamental, ¿no? Sigamos pensando en todo esto. Y claro, crear también un ambiente de miedo para que nadie salga a la calle, porque no se puede. Ya de hecho Diosdado informó que se activó una furia bolivariana y como que candelita que se prende, candelita que se apaga, y este tipo de cosas coloquiales, pero que al final es un ambiente de represión y de terror frente a cualquier reclamo y cualquier disidencia. Y sobre todo también diciendo, bueno, es que las ONG en realidad son las que financian los partidos políticos. Entonces, eso también vamos a acabar con eso, cosa que obviamente no es válida, ¿no? Pero no es real. Pero en realidad, en un país democrático, los partidos políticos pues se podrían financiar o podrían tener sus fondos, pueden existir, y aquí, bueno, ya nada más esa narrativa da cuenta de la situación en que estamos. Laura Loza, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Es año electoral también. Hay muchas aristas que podemos abordar en diferentes ocasiones. Laura, por lo pronto, muchísimas gracias por estos minutos.